Que esta también es una señal de flexibilidad. Le dice, nosotros de repente estamos equivocados, tal vez hemos estado equivocados todo este tiempo. Podemos estar equivocados, lo admitimos, somos seres humanos. Estamos dispuestos a sentarnos a discutir, como dije, cuando quieran. Yo creo que ahí claramente Raúl Castro, que sabía que no se iba a reunir con Obama en Trinidad y Tobago, le estaba mandando un mensaje, ¿no? Cuando le dice estamos dispuestos a discutir todito, cuando le dice podemos estar equivocados, le está diciendo que las cosas no le han salido bien, que el modelo le ha fracasado y que está dispuesto a hacer algunos cambios o algunas concesiones. Más concretamente, le dice, ok, tú quieres que yo libere presos políticos, yo libero presos políticos, pero hagamos un canje. Tú mándame a los 5 espías que estaban ahí pululando en la Florida y que están presos. Tú me mandas a mis espías y yo te doy tus presos políticos. Suelten a nuestros prisioneros y les mandamos para allá con familia y todo lo que quieran, esos llamados disidentes y patriotas. O sea que ahora la pelota vuelve a la cancha de Obama porque Obama y Hillary van a tener que decidir si aceptan ese trueque, ese canje, que yo creo que no pueden aceptar porque esos espías han sido sentenciados por la justicia, que es un poder independiente. Obama no puede amnistiarlos, liberarlos, mandarlos de regreso a Cuba. Le toca a Raúl Castro liberar presos políticos, punto. No condicionar a la liberación de los espías que están presos acá. Y luego Raúl, que yo creo que estaba borracho, y si no estaba borracho ya le viene la demencia senil, dice que en Estados Unidos hay un solo partido. Pues no es así. Yo no entiendo esa democracia de Estados Unidos. Yo la entiendo, yo le he dicho incluso a algunos ciudadanos norteamericanos que en los Estados Unidos hay un partido. Hay un partido, un solo partido. Que no sea pues tan caradura y tan cínico este viejo sinvergüenza, ¿no? Porque no solo hay dos, tradicional históricamente, el demócrata y el republicano, hay otros partidos. Cuando uno va a votar en la cédula de votación te encuentras con que estaba Obama, estaba McCain y había otros candidatos. Y para mí, por ejemplo, fue muy difícil, fue un gran dilema moral elegir entre Obama y McCain. Tuve dudas hasta el último minuto y al final voté por Obama y me alegro. Y luego Raúl le pide perdón a Chávez por esta explosión retórica, robándole el micrófono a Ortega, que él mismo califica como un abuso de poder y que yo califico como una explosión alcohólica. Bueno, Chávez, perdona por el tiempo y la informalidad de lo que hablé, que ahí vaya afuera. Vine a pedirle disculpas a Daniel, le he quitado la palabra, esto ha sido un abuso de poder. Parece que como estoy vestido uniforme. En realidad el abuso de poder es el que han perpetrado los últimos 50 años en Cuba, que le pida disculpas al pueblo cubano, ¿no? Y que empiece a liberar presos políticos si quiere entenderse con Obama, porque Obama es muy suavecito, es muy educado, es muy amable, pero si la dictadura cubana no mueve ficha y no hace concesiones, se empantana todo. Regresamos después de la pausa repasando la cumbre en Trinidad y Tobago que ocurrió de viernes a domingo este fin de semana. Estamos saliendo en directo el lunes 20 de abril. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa. Obama fue a la cumbre de este fin de semana en Puerto España, Trinidad y Tobago, diciendo, voy a escuchar. Él ya sabía lo que iba a escuchar. Él sabía que iba a escuchar a un montón de presidentes latinoamericanos abogando por Cuba, diciéndole, levante el bloqueo a Cuba, que regrese Cuba a la OEA. Él ya sabía que iba a escuchar este coro, esta cantaleta. Por ejemplo, de la presidenta argentina. Perfectamente predecible, ¿no? Del anacronismo que significa hoy el bloqueo a la hermana República de Cuba y pedir su levantamiento. El anacronismo, señora Cristina, es que haya una dictadura en Cuba que lleva 50 años. ¿Por qué no pide usted también el levantamiento de esa dictadura que suprime y conculca las libertades individuales del pueblo cubano? Usted que va de defensora de los derechos humanos, ¿por qué no le pide también ese levantamiento? ¿Ah?
¿Por qué no aboga usted por la libertad del pueblo cubano, con la misma pasión por la que aboga por el levantamiento del bloqueo de Estados Unidos a Cuba? Habría allí cierta consistencia moral, pero usted le pide a Cuba algo, le pide a la dictadura cubana algo. No. Todas sus baterías se enfilan contra Estados Unidos. No hay ahí, señora Cristina, con todo respeto, una mínima coherencia moral, como no la podría haber tampoco en las palabras de Daniel Ortega, ¿no? Y por eso yo no me siento cómodo en esta cumbre, no puedo sentirme cómodo en esta cumbre. Siento vergüenza de estar participando en esta cumbre con la ausencia de Cuba. Yo entiendo que Daniel Ortega no se sienta cómodo, yo entiendo que sienta vergüenza. Yo no me sentiría cómodo siendo Daniel Ortega, ahí o en ninguna parte del mundo. Digamos, ser Daniel Ortega es incómodo. Ser Daniel Ortega, haber sido dictador, pillarajo, violador de su hijastra, tiene que ser incómodo y tiene que ser una vergüenza, ¿no? Y de paso, señor Ortega, la vergüenza principal no es que Estados Unidos no levante el bloqueo a Cuba, sino que la dictadura cubana no permita que los cubanos sean libres. Esa es la vergüenza, que usted calle en 7 idiomas. Evo Morales, por supuesto, también sale a decir como una cotorra, como un papagayo, a repetir lo que todos decían, que levanten el bloqueo, que regrese Cuba a la OEA. Esperamos que sea la última cumbre de jefe de Estado sin Cuba. Es mi deseo. Es mi deseo. Mi deseo es que Evo Morales haga una huelga de hambre, a él que le gusta hacer huelgas de hambre, porque hace poco hizo una huelga de hambre, ¿no? Que duró 5 o 6 días. A pura hoja de coca estuvo. ¿Por qué no hace una huelga de hambre a favor de la libertad de Cuba? ¿Qué tal sería eso, Evo? Hace una huelga de hambre para que Cuba sea libre, para que los cubanos puedan ir a unas elecciones a votar entre muchos candidatos, de muchos partidos, de muchas ideas disímiles. Me encantaría ver esa huelga de hambre, me encantaría. El que me sorprendió fue Uribe, el presidente colombiano, que también fue a la cumbre en Puerto España y se alineó y dijo que Cuba debe volver a la OEA. Bueno, supongo que lo hace para llevarse bien con Chávez, para llevar la fiesta en paz, ¿no? El gobierno de Colombia considera necesario iniciar el proceso que reintegre a Cuba totalmente al sistema interamericano. Yo discrepo. Yo creo que Cuba no debe volver a la OEA mientras sea una dictadura. Si la OEA es una organización que defiende la democracia, ¿por qué debería acoger en su seno a una dictadura como la cubana, o a ninguna dictadura? Incluso a mí me parece que tal como se está comportando Chávez en el poder, perfectamente sería legítimo expulsar a Venezuela de la OEA, porque ya no es eso, esa no es una democracia, es una democracia que se ha pervertido y que se ha convertido en una dictadura totalitaria, que persigue feroz e implacablemente a sus opositores. Leonel Fernández, presidente dominicano, como buen dominicano siempre la pasa bien, ¿no? Y es un camaleón y se acomoda y también está a favor de los cubanos y tal. Y no se le ocurre decir, por supuesto, una palabra crítica contra la dictadura cubana, ¿no? Y yo pienso que este encuentro puede tener una trascendencia histórica si, además de entender la magnitud de los gestos simbólicos del presidente Obama, damos un paso en firme para que esta cumbre marque el fin de la Guerra Fría en América Latina, significando un paso en avanzada hacia el vínculo con Cuba. Bueno, en fin, retórica, palabras, pero uno le pediría a Leonel Fernández que tenga un poco más de coraje moral. Y si él quiere que se termine la Guerra Fría, entonces que le pida también a Raúl Castro que libere a los presos políticos, que permita prensa libre, que permita que haya periódicos en Cuba que critiquen al régimen, que permita que haya canales de televisión que critiquen al régimen, que permita que haya elecciones libres. ¿Por qué no le pide eso? Del mismo modo que todos muy envalentonados y gallardos le piden a Obama que levante el embargo. ¿Por qué no le piden a la dictadura que levante el bloqueo que tiene contra las libertades del pueblo cubano hace más de medio siglo? Y el propio secretario general de la OEA, el chileno señor Insulza, que ya sabemos que tiene su corazoncito por Chávez, también se alineó al coro pro-cubano. Otra cosa es que yo creo también que eventualmente Cuba debería volver a la Organización de Estados Americanos. No, señor, eventualmente Cuba debería volver a ser un país libre. Esto es lo que usted debería decir. Y esto es lo que usted no dice.
usted debería decir, en Cuba no hay libertad. Cuba tiene que ser un país libre. Cuando Cuba sea un país libre, entonces volverá a la Organización de Estados Americanos. Ese es el orden, las prioridades, la escala moral, señor Insulza, que usted como demócrata debería defender y no acomodarse a la tendencia chavista, populista, demagógica, procastrista que imperó en esa cumbre y a la que no se rindió, por suerte, Barack Obama, porque Obama se dio la mano con todo el mundo, sonrió a todo el mundo, pero no levantó el embargo. Hizo bien. Y tal, digamos, fue su cordialidad que Obama dejó que Chávez le regalara un libro de Eduardo Galeano, un libro que, por supuesto, es una crítica despiadada y feroz a los Estados Unidos y que acusa a los Estados Unidos de todos los males de América Latina.